Hola a todos los escucha de los vídeos y de las historias que estoy trayendo a esta plataforma. Bueno, a diferencia de otras novelas, traeré esta en varias partes para que los vídeos sean más cortos y puedan así disfrutar de todas sus partes de manera más cómoda. También quiero recalcar que esta no es una historia canon, es una extra de la saga de Overlord. Esta sí es una historia original del autor, recordando que los links estarán en la descripción del video. Recordarles de que si les gustó el video, dejen su me gusta y suscríbanse, y invito a que escuchen las otras historias que están en el canal, es bien probable de que les gusten. Bueno, sin hacer más rodeos, los dejo con la sexta y última parte de esta historia extra de Overlord. Epílogo. Había un desierto ligeramente al suroeste del centro del continente. Se llamaba el Desierto del Color, o tal vez el Desierto de Diga Borsa, según el gran imperio que una vez estuvo aquí. Si bien era un desierto bastante extenso, ciertas razones recibieron lluvias, por lo que varias razas y monstruos vivieron aquí. Estaban el gran reino de los escorpiones de Pavilsag, la pequeña nación genie de Slutarn, y el grupo religioso que veneraba al dragón de la luz clara como su principal deidad, cuya fe estaba muy extendida entre los nómadas, tenía su santuario principal en este lugar. Y al borde de este desierto había un gigantesco tornado que se producía una vez cada 30 años. Tenía miles de metros de ancho y era inmensamente alto. Si bien hubo alguna diferencia en el momento exacto de su aparición, el tornado ocurrió exactamente en el mismo lugar casi al mismo tiempo. Esto era un remanente de un ritual mágico fallido por el gran imperio que alguna vez había existido aquí. La capital de este antiguo imperio sobresalía de debajo de las arenas. Este fenómeno fue provocado por un increíblemente poderoso objeto mágico conocido como el Cetro de las Arenas. Tuvo lugar después de que naciera el Mususu y se elevara a los cielos. Era una puerta que conducía a otro mundo y que chupaba todo. Hubo muchas explicaciones en ese sentido, pero todos los que habían entrado en el tornado para intentar desentrañar el misterio nunca habían regresado. Muchas personas habían ido a explorar el lugar antes de que llegara el tornado, pero habían encontrado un lugar perfectamente normal, sin ninguna señal de que hubiera algo allí. Ya que uno podría predecir el día en que ocurrirá el tornado, muchas personas planearon esperar en el lugar donde estaría el ojo de la tormenta cuando apareciera. Pero como era de esperar, nunca volvieron. Otros intentaron entrar desde el aire, y también habían desaparecido. Por lo tanto, nadie tenía idea de por qué había aparecido ese tornado, o lo que estaba en su centro. Y luego, en algún momento, ver ese gigantesco tornado desde la distancia se había convertido en un evento en el que todos los residentes del área circundante participaban cada 30 años. La tormenta azotó su cuerpo. En lugares donde caminar era difícil como el desierto, era muy difícil resistir los vientos fuertes, que desequilibraban a uno. Una persona podría caerse fácilmente si se descuidaba. Si solo pudiera usar la creación, ¿quién sabe qué tan fácil podría ser mi camino por delante? Si él suprimió este tornado del desierto con la creación, y había alguna razón por la cual el origen de este tornado lo estaba haciendo, era posible que las cosas pudieran terminar sin que se resolviera el misterio. La razón por la que Suzuki Satoru se le había ocurrido una idea tonta como esa, que había sido rechazada de inmediato por la razón anterior, se debía a que sus condiciones actuales eran realmente muy gravosas para él. Suzuki Satoru gritó para que lo oyeran a través de los vientos. Se unió a sus dos compañeros detrás de él por una cadena de mitril. Comenzó gritando a la que más le preocupaba. «Keno, ¿estás bien?». Una voz que coincidía con el volumen de Suzuki Satoru regresó a él. Perteneció al segundo asiento de New Winslow Algon, Keno Fassrisinvern. «Estoy bien». Aunque la voz de la chica era fuerte, no pudo evitar pensar que habría problemas. Consideremos a Keno y Satoru. Aunque Suzuki Satoru no era más que huesos, era más pesado en comparación con ella. Por lo tanto, era más probable que Keno fuera arrastrado. Por supuesto, él había hecho que Keno llevara varias cosas, como para cargarla. Sin embargo, ella se hundiría en las arenas del desierto si cargaba demasiado. Keno. Deberías haber esperado en la posada después de todo. Te enviaré de vuelta con un hechizo de teletransportación una vez que alcancemos el objetivo.
¿Aún estás diciendo que incluso después de venir todo este camino, Satoru? Respondió Keno, como si no tuviera nada que decir. ¿Quieres decir que quieres completar el viaje con tus propios pies, verdad? Suzuki Satoru sonrió amargamente. Este fue un incidente de cuando estaban escalando un pico que se dice que es uno de los más altos de este continente. Si bien no habían logrado ver la llamada Cumbre Dorada, el recuerdo de la conversación que tenían cuando se encontraban sobre el vértice de la creación y desdeñaba todo aún estaba claro en su mente. Sí. En ese entonces, intercambiamos palabras así también. Todavía recuerdo que estábamos diciendo que mientras estábamos atrapados en una avalancha. ¿Sí? Bastante asombroso, ¿verdad? Ese incidente había ocurrido a mitad de la montaña. Mientras que Usarfly hubiera hecho las cosas lo suficientemente simples, habría hecho las cosas demasiado aburridas, por lo que los dos decidieron usar su fuerza sobrehumana para escalar la roca. Entonces, ocurrió una avalancha que ocultó su visión. Si bien el daño por frío no dañó a ninguno de ellos, el daño de la avalancha fue aún efectivo. Por supuesto, ellos esperaban algo así y se lanzaron hechizos defensivos, pero todavía les había dejado una profunda impresión. Incluso después de ser enterrados por la avalancha, su inmunidad a los impedimentos de movimiento significaba que habían salido de la nieve al mismo tiempo, con lo cual se echaron a reír. Las emociones poderosas fueron inmediatamente suprimidas debido a las cualidades especiales de los no muertos. Cuando se convirtió en buen humor, Suzuki Satoru hizo esa sugerencia, y Keno se había negado de manera similar. Justo cuando estaba estrechando sus ojos en nostalgia, una voz vino desde detrás de ellos. If solo eso fue Waseshme. Imshinvyoush. También me gusta el Zetaksh. La voz andrógina y muy distintiva, aunque algo confusa, vino desde más atrás de Keno. Aunque Suzuki Satoru no pudo verlo a través de la severa tormenta de arena, debería haber un heteromorfo que parecía un trozo de arena allí. Era el cuarto asiento del nuevo vestido de Ainzoal, Nurunuru. Fue un derivado mutante de la raza Roper, un Airdropper. Airdroppers tenía una mente de colmena, pero algunos nacieron de vez en cuando que no eran parte de ella. Y él era uno de ellos. Cuando Suzuki Satoru, Keno y Skaya encontraron al Airdropper, él indicó su deseo de viajar con ellos. Por cierto, no tenía un nombre personal, por lo que Suzuki Satoru lo había llamado Nurunuru. Se suponía que era un nombre temporal al principio, pero él había decidido usarlo. Aunque podría haber sido una voz de ella, fue hecha por dos tentáculos que estaban abiertos al final, llamados hebras de voz. Por lo tanto, una gran cantidad de exceso de ruido entró en su voz en lugares como este. Sin embargo, tenía la habilidad especial de ser capaz de lanzar hechizos sin componentes verbales o somáticos, y lanzarlos instantáneamente mientras estaba inmóvil. Fue realmente misterioso. Jaja. No tengo idea de lo que estás diciendo. Esa voz había salido del interior de la capa de Suzuki Satoru. Yo también, güey. La voz se cortó a medio camino, probablemente porque la arena se había metido en su boca. Este fue el quinto asiento del nuevo vestido de Ainzoal, el cristal de la raza Nator. Era una raza de menos de 20 centímetros de largo, con alas translúcidas que se parecían a las de las hadas, pero se parecían más a insectos. Su similitud con las hadas se usaba para engañar y acosar a las hadas, porque eran una raza carnívora. Aunque no creía que fueran parientes de hadas, los hechizos que solo afectaban a los humanoides y los demi-humanos no tenían ningún efecto sobre ellos, por lo que se lo consideraba un heteromorfo y se le permitía unirse. Sin embargo, también era inmune a los hechizos que deberían haber sido efectivos con los heteromorfos, por lo que Suzuki Satoru siempre tuvo sus dudas sobre si este era realmente el caso. Nurunuru era un lanzador de magia psíquica, mientras que Cristal tenía una profesión de ladrón, a saber, la de asesino. Él y Cristal se habían enfrentado una vez durante un cierto incidente, pero se hicieron amigos después de otro incidente. Cristal, sería mejor que no hablaras. Aún así, ha pasado tanto tiempo que te sentirías nostálgico por eso. Fue hace unos 40 años, ¿verdad? Lo tiene. Ha sido tan largo, Suzuki Satoru murmuró para sí mismo, y miró hacia adelante.
El tornado azotó las arenas y oscureció completamente su visión. El cuerpo no muerto de Suzuki Satoru podía ver a través de la oscuridad, pero no a través de las tormentas de arena. Que no era el mismo en ese sentido. Nurunuru no tenía ojos, pero podía obtener información sobre su entorno a través de sentir las vibraciones a su alrededor. Cuando lo pones de esa manera, realmente hemos estado en todo tipo de lugares. ¿Sí? Hemos estado en, la voz feliz de Keno se cortó de repente. Bli. La arena se me metió en la boca. Por supuesto, Keno se había puesto una máscara antes de entrar en esta tormenta de arena. Era la amada máscara de los celos de Suzuki Satoru. Darle a Keno una máscara que ella consideraba de mal gusto era en gran parte porque él quería hacerle una broma. La razón por la que la arena se había metido en la boca de Keno, incluso con la máscara puesta, probablemente se debía a la brecha creada cuando ella habló. Suzuki Satoru se rió para sí mismo de una manera que nadie podía oír. Sin embargo, todavía había oído a Suzuki Satoru reír tranquilamente en medio de la salvaje tormenta de arena. Keno replicó en un tono infeliz. No es justo, Satoru. No es como si la arena te metiera en la boca. De hecho, güey. Cristal sonrió amargamente a Keno cuando él le respondió. No, todavía hay una extraña sensación de que algo está entrando allí. Sin embargo, debería decir que no es desagradable, o debería decir que no me importa en absoluto. Susu, no tengo idea de lo que estás diciendo. Todavía es injusto. Si solo tuviera un cuerpo como el tuyo, Satoru. No está bien así. Si me preguntas, un cuerpo como el tuyo es mejor, que no. De esa manera no te enredarás en cosas molestas. Eso es porque una pelea estalla en el momento en que muestras tu cara, Satoru, así era como iban las cosas cuando los no muertos eran odiados en todas partes. Aún así, también te traes muchos problemas, que no. A veces, Keno se metía en situaciones complicadas al recopilar información. Esto solía ser especialmente cierto en áreas inseguras. Dicho esto, aunque era el miembro más débil de la nueva Ainzo Algon, todavía era mucho más fuerte que la persona promedio, y podía fácilmente cuidar del punk promedio que pensaba que él tenía algunas habilidades. El problema llegó en lugares con buena seguridad, debido a las personas que intentaron acogerla por bondad. Si tenían malas intenciones, ella podría haberlo resuelto con violencia, pero era muy difícil lidiar con su buena voluntad. Los heteromorfos que querían viajar en paz ocasionalmente enfrentaban tales problemas. Parece que los humanoides siempre son problemáticos, y si ocultamos nuestras formas verdaderas, las personas nos miran con ojos curiosos. La posición de los humanoides en el gran esquema de las cosas era muy baja. Fue porque eran débiles que causaron problemas fácilmente. Cuando los dos suspiraron, hubo un sonido de dos a sus pies. O mejor dicho, era un zdum. Suzuki Satoru se inclinó e investigó las proximidades del sonido. Sacó una piedra de la arena. No, era un orestón icónico que parecía más duro que la roca ordinaria. Debe haber sido soplado aquí por el fuerte viento. Suzuki Satoru aguzó las orejas. ¿Qué dices, Kof Kof? Estar atento. No son solo uno o dos de ellos. Hay un montón de piedras en camino hacia nosotros. Podía escuchar los sonidos de innumerables objetos cortando a través de los vientos en medio del sonido del vendaval. Era muy difícil evitar que esas piedras volaran en un lugar con poca visibilidad como este. Tal vez podrían estar a salvo si estuvieran encerrados en una armadura extremadamente dura, pero era imposible usar ese tipo de cosas y caminar por el desierto. Este fue definitivamente un ataque que podría aniquilar cualquier expedición. Todo el mundo. Defiéndanse a medida que avanzan. Keno, ¿estás bien? No se sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran pasar por esto, pero dado que se trataba de escombros voladores lanzados por el tornado, detenerse aquí o hacer un refugio no tendría sentido. Estoy bien. Sigue adelante. Shuon. Keno respondió afirmativamente. Así lo hizo Nurunuru, o al menos, eso era lo que él pensaba. Nurunuru se lanzó un hechizo de defensa, mientras que Keno usó el poder del último vampiro, el único.
Después de saquear toda la investigación de Corpus of the Abyss, ella lo había investigado y ganado este poder. Sin embargo, era un reino que solo se suponía que podía ser alcanzado por entidades más poderosas. Como lo había logrado con un cuerpo débil, su potencia se redujo considerablemente. En ese caso, ella debería ser llamada una menor. Si hubiera alguna dificultad, él planeaba prestarle un objeto mágico que la hacía inmune a los misiles normales, es decir, aquellos que no estaban encantados, pero parece que eso no era necesario. La larga túnica de Suzuki Satoru protegió el cuerpo de cristal, y lo mantuvo a salvo de todo excepto las partículas de arena. El mismo Suzuki Satoru fue inmune a todos los ataques por debajo del nivel 60. Satoru. ¿Qué pasa, Keno? Se está poniendo muy interesante ahora. Ella no estaba siendo irónica o burlándose de sus circunstancias. Sonaba como si estuviera disfrutando esto de todo corazón. Eso es correcto, Keno. Suzuki Satoru sentía lo mismo. Fue esta dificultad la que hizo felices a los dos, no, a los miembros de la nueva Ainzo Algorum. Haciendo amigos y vagando a lo largo y ancho del mundo con ellos. Ser testigo de todo tipo de misterios e ir a donde ningún hombre había ido antes. Por eso sabían que superar estas pruebas solo haría que su alegría fuera aún más dulce. Vamos. No te dejes llevar. Zip. Su. Sí, Gupf. Los escombros voladores los golpearon una y otra vez, pero a ninguno de ellos pareció importarle que siguieran avanzando. Satoru. Espere. Parece que el hechizo está a punto de desaparecer. Keno. Cuento con usted. Bueno. Keno tomó un pergamino de su bolsa y lo sacó, teniendo cuidado de no dejarlo volar. Compás de masas. Este hechizo de segundo nivel era una versión de múltiples objetivos del hechizo de primer nivel brújula. Esta fue la razón por la que estas personas pudieron dirigirse infaliblemente a su destino, el ojo del tornado. Gracias, Keno. Shuon. De nada, Satoru, mu. Por lo que puedo decir, no estamos lejos de nuestro destino. Ah. Lo tengo. Cada miembro del nuevo vestido de Ainzoal tenía su propia parte de responsabilidad. Entre ellos, el segundo asiento, Keno, el sexto asiento, Brandona, y el séptimo asiento, Muki, fueron responsables de recopilar información. Naturalmente, los otros también tenían sus propias responsabilidades. Esto no se había decidido después de la discusión, y tampoco se les había obligado a cumplir su función. Más bien, habían terminado de esa manera antes de que lo supieran. Además, los tres dividieron el trabajo entre ellos. Por cierto, el primer asiento, Suzuki Satoru, fue responsable de coordinarlos y combatirlos. Ignoraron el número cada vez mayor de piedras voladoras y su creciente fuerza, en lugar de avanzar sin vacilación. Solo un poco más. Lo tengo. Shu no, ge. Y por último, Wara. Su visión se aclaró. Keno gritó de alegría. El viento desapareció repentinamente. Cuando miraron detrás de ellos, lo que parecían paredes negras se extendían para siempre arriba y abajo, izquierda y derecha. Mirando alrededor, parecía como si hubieran entrado en un tubo gigantesco. Lo que vieron después de eso fue una vasta y silenciosa extensión de pura arena blanca. Si bien se vio empañado por la ondulación ocasional, no creció demasiado grande, y todo lo que podían ver en todas partes era blanco. ¡Oye! ¡Mira! El cielo. Como si la voz de Keno lo atraviesa, Suzuki Satoru, Cristal, que había sacado la cabeza de la bata de Suzuki Satoru, y probablemente también Nurunuru, todos miraban hacia el cielo. El cielo nocturno apareció a la vista, pero esto no era como un cielo nocturno ordinario. Las estrellas parecían muy cercanas a ellas. Era como en los cuentos de hadas para niños. Las grandes estrellas brillantes y brillantes parecían que solo podían alcanzarlas y tocarlas. Le hizo pensar en el pasado, cuando estaban en la cima de la montaña más alta del continente, la distancia al cielo le hacía sentir que la cima que había ascendido había sido aún mayor. ¿Pero por qué? ¿Por qué las estrellas parecen estar tan cerca de nosotros? Tal vez se deba a la difracción atmosférica.
Las hebras de voz de Nurunuru vibraban cuando él lo explicó. Suzuki Satoru simplemente asintió. ¿Eh? Mi conjetura es que la atmósfera ha sido distorsionada, formando lo que parece ser una lente gigantesca. Tal vez fue causada por el tornado. Ese podría ser el caso. ¿Qué era todo eso ahora? En otras palabras, ¿hay algo como un telescopio sobre nuestras cabezas? ¿Un telescopio? Es una de esas cosas inventadas por esa tecnología extraña llamada ciencia. La ciencia es tonta, lo que hace no se puede comparar con los objetos mágicos. Cristal no fue ni un poco tímido al decir eso. En verdad, el hecho de que la magia pudiera crear algo de la nada significaba que no había nada malo en decir que era mejor que la ciencia. Esto era solo una hipótesis, pero Suzuki Satoru sentía que toda la tecnología que entendía podía reproducirse a través de la magia. Sin embargo, aprender magia requería talento y la aptitud de todos era diferente. Algunas personas podrían aprender magia y otras no podrían. Las palabras de Cristal indicaron que pertenecía al grupo anterior. Suzuki Satoru aplaudió sus manos. Ahora, vamos a investigar la fuente de este fenómeno antes de que desaparezca el tornado. Está bien, pero no parece que haya nada. La causa de este fenómeno sigue siendo un misterio. Tampoco puedo sentir ninguna turbulencia en los elementos por aquí. Líder, ¿qué pasa con el fin mágico de las cosas? Suzuki Satoru lanzó un hechizo y miró hacia la distancia. Nada tampoco. No fue causada por un hechizo, creo. Que no voló a cierta altura, y luego descendió al suelo. No veo nada que se vea como un edificio por aquí, ¿qué diablos es esto? ¿Un fenómeno natural? Esa es la única manera en que podemos explicarlo, ¿verdad? Después de escuchar a Suzuki Satoru decir eso, los otros respondieron de acuerdo. Muy parecido a cómo existían las cascadas inversas que fluían, había muchas vistas extrañas en este mundo que eran acontecimientos naturales. En cualquier caso, vamos al centro del tornado y echemos un vistazo. Después de eso, exploraremos un poco y, si no encontramos nada, iremos a observar las estrellas. Nadie se opuso a esto, y el grupo voló hacia el centro del tornado con Cristal a la cabeza. Y entonces, no hay nada aquí. Nada, ¿eh? No debería haber nada, ¿verdad? ¡Qué lástima! Ese fue el resultado de una búsqueda aproximada. ¿Qué debemos hacer ahora, líder? ¿Seguir mirando? Suzuki Satoru se encogió de hombros ante la pregunta de Nurunuru. No hay necesidad, supongo. Si no podemos encontrarlo, entonces no podemos encontrarlo. No importa. Además, nuestro objetivo era ir a donde nadie más pisara antes, y desde que lo hicimos, todos son libres de hacer lo que quieran hasta que desaparezca el tornado. Luego iré a caminar por la zona con Nu. ¿Ah? Bueno, eso está bien también. Entiendo. Vamos, entonces. ¿De verdad vas a ir? Entonces cuídate de no alejarte demasiado. Los dos expresaron su reconocimiento cuando se fueron juntos. A pesar de lo que Suzuki Satoru había dicho, no le preocupaba su seguridad. En términos de Yggdrasil, estaban fácilmente por encima del nivel 40. Estaban entre los seres más poderosos del mundo, y los dos tenían excelentes habilidades sensoriales. Incluso si eran emboscados, tenían la habilidad suficiente para regresar con vida. Satoru, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres ir a dar un paseo por aquí también? Zip. Keno comenzó a correr. Sus huellas marcaban la arena blanca y pura. Suzuki Satoru siguió sus huellas, sus pasos ligeramente más grandes que cuando normalmente caminaba con Keno. Sin embargo, esto estaba bien para Suzuki Satoru. Al final, Keno se sentó en la arena y se acostó lentamente. Suzuki Satoru se sentó a su lado y luego se acostó con ella. Las estrellas son tan grandes. Sí, son muy grandes. Si tan solo sus compañeros, sus amigos de Ainzo o algo aún pudieran ver esta maravillosa vista. Esos eran recuerdos de hace aproximadamente 200 años, y después de cada aventura con Keno y los demás, se fueron desvaneciendo gradualmente. Pero mientras recordaba los rostros de los únicos amigos que había tenido, Suzuki Satoru observó las misteriosas vistas con nostalgia en su corazón.
Aún así, esto es realmente increíble. Sí, ver esto significa que nuestro viaje no fue en vano. Sí, los dos yacían en la arena en silencio, observando esta maravilla del mundo, una maravilla cuyo velo de misterio que nadie más había logrado retirar hasta ahora. Y luego, las estrellas se fueron reduciendo gradualmente, o quizás volvían lentamente a la normalidad. Suzuki Satoru se incorporó y vio que las paredes del tornado que las rodeaban estaban retrocediendo lentamente. Se acabó, sí, va a terminar. Pasarán otros 30 años antes de que podamos ver algo como esto. Ahora, ¿quieres contarles a los demás lo que vimos aquí? Suzuki Satoru le preguntó a Keno, quien se levantó y negó con la cabeza. ¿Cómo puedes ver el arco iris si no atraviesas la tormenta? Eso tiene sentido, tienes eso bien. Mira, me las arreglé para sacar lo mejor de ti en este momento. Suzuki Satoru sonrió. Oh, ustedes dos parecen muy felices. ¿Ocurrió algo especial? Nada especial, no. Los otros dos probablemente habían visto que el tornado comenzaba a desvanecerse, y por eso habían regresado. No parecían tener ningún hallazgo. Tal vez realmente habían estado caminando por un tiempo. Volvamos a la posada, entonces. Zip. Haz los honores, Saoru. Pero antes de eso, sacudamos la arena en nosotros mismos. Es solo un poco, pero no quiero traerlo de vuelta a nuestra habitación. Todos bajaron la ropa y se sacudieron la arena. Nurunuru llevaba un artículo que Suzuki Satoru le había prestado, y él ayudó a los demás a limpiarse la ropa. Después de eso, Suzuki Satoru echó puerta, y el grupo regresó a su habitación en la posada. Nos iremos, entonces. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su duro trabajo, todos. Espero que todos tengan una buena noche. Nurunuru y Cristal, que estaba sentado sobre su cabeza, salieron de la habitación. Estoy tan cansado, dijo Keno. Eso no tenía sentido, sin embargo. Ambos no estaban muertos y no se iban a acumular agotados. Sin embargo, Suzuki Satoru entendió su significado. Su fatiga no era del cuerpo, sino de la mente. Tú también estás cansado, Keno. Suzuki Satoru se quitó la bata de su cuerpo y se convirtió en otra cosa en un instante. Eso se debía a que la túnica que había estado usando antes tenía un efecto de cambio rápido. Keno cambió de manera similar. Suzuki Satoru se dejó caer en el sofá de la habitación y sacó papel y lápiz de su inventario. Este era su diario. No lo escribió todos los días, sino solo cuando sucedía algo especial. Así, solo estuvo en su cuarto libro después de 200 años. Abrió una página nueva, planeando escribir lo que había visto hoy, pero luego sintió que un peso familiar lo presionaba. Keno, ¿por qué no vas a tomar un baño? Estaba planeando hacer una entrada en mi diario, sí, ve y escribe. Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo se supone que debo escribir mi diario contigo encima de mí? Entonces puedes escribirlo en el camino de regreso. En su corazón, Suzuki Satoru negó con la cabeza y suspiró. Muy bien, como manda mi princesa. Bien hecho, mi caballero. La última vez fui su asistente de corte, pensó Suzuki Satoru mientras cerraba su diario. Si bien podría haberla ignorado y continuar escribiendo en su diario, eso causaría problemas en el futuro. Mientras que las emociones intensas de los no muertos serían rápidamente reprimidas, permitir que se acumulen rencores sutiles solo los hizo más fuertes. ¿Qué planeas hacer a continuación? ¿Dónde vamos a hacer? Estaba pensando, en el pasado, las grandes naciones en el centro eran solo lugares por los que pasábamos. Quizás deberíamos establecer una base para nosotros mismos para que podamos recorrer los alrededores. Tal vez podríamos mirar en una ciudad abandonada. Había muchas naciones en el centro del continente donde las especies humanoides estaban en el fondo del tótem. Todos eran países problemáticos para personas como Keno con apariciones humanoides. Si bien permitían a los viajeros cierto derecho, no eran lugares seguros. Por ejemplo, una vez había sido tratada como una comida escapada en el mercado de una nación orca. Y en la tierra de los minotauros, alguien había dicho,
A ver quién trata mejor a sus esclavos, y ella también experimentó la llamada vida de esclavos. Cosas problemáticas como esa le habían pasado a ella. En el caso de la primera, ella lo había cubierto rompiendo un par de brazos y parte de sus costillas. En cuanto a lo último, ella les había dejado experimentar la vida de esclavos y luego les preguntó cómo se sentía. Una ciudad abandonada, ¿te refieres a aquella en la que dicen que mucha gente murió porque los Zuleaters aparecieron? Parece que toda la ciudad se conservó intacta, exactamente. La entrada está prohibida, pero podemos irnos si queremos, ¿no? Sí, ir allí suena bastante bien. Suzuki Satoru se rió. Durante muchos años, habían estado en lugares donde las personas normales no podían poner un pie. O más bien, si escucharan sobre algún santuario o lugar divino, se encargarían de ir allí. En cuanto a por qué, bueno, fue porque una vez habían encontrado un artículo de clase mundial allí una vez. Así fue como Keno había obtenido su artículo, el mandala de los dos mundos. Habían visto otros artículos de clase mundial durante su viaje. Sin embargo, tenían dueños, por lo que no los tomaron. Suzuki Satoru originalmente quería tomarlos, pero no lo hizo, porque tenía a Keno a su lado. Después de todo, no quería hacer nada incómodo como asaltar a personas frente a Keno. El mandala de los dos mundos había sido una vez un tesoro nacional, pero el país que había servido como su santuario había sido destruido, y luego surgió un nuevo país en su lugar. Así, pretendían que no tenía dueño. En compensación, dejaron atrás muchos artículos y enormes gemas y así sucesivamente, por lo que los dos lograron superar ese escollo particular. Pero quiero ir al oeste. ¿El oeste? ¿Lo que hay por ahí? Miró a través de sus recuerdos, pero no podía recordar nada que valiera la pena señalar en el oeste. Bueno, es información de Muchan. Dijo que 3 países habían caído en el norte del continente. Por lo tanto, quería ir al oeste y ver qué está pasando. Como se trataba de información del séptimo asiento, debería ser cierta. Se veía completamente diferente a lo que el lindo apodo de Muchan sugeriría, pero tal vez era diferente a los ojos de su madre, o quizás de su hermana. Suzuki Satoru descartó la cuestión de su apariencia por un momento y comenzó a recordar el mapa del mundo. El noroeste, fronteras, recordó que hace 200 años, había unas pocas naciones humanas allá arriba, pero como estaba en el interior, no había pensado mucho en ello. Bueno, es cierto que las naciones que son destruidas no son precisamente infrecuentes, sino que 3 de ellas bajen a la vez, había monstruos increíblemente poderosos en el mundo, y algunas veces aparecían, aniquilaban 1 o 2 naciones, y luego nuevos países tomaban su lugar. Por supuesto, algunas naciones grandes podrían no ser destruidas tan fácilmente, pero no era raro que tales cosas sirvieran como la chispa para la inestabilidad interna o la invasión, lo que finalmente llevaría a la destrucción de la nación. Pero para su recuerdo, no había oído hablar de varios países que fueron destruidos al mismo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Justo cuando Suzuki Satoru estaba a punto de darse vuelta y mirar a Keno, quien estaba acostado sobre su espalda, la escuchó exclamar Ak. Antes de que se cayera. Meanie. No te muevas. Después de ti, después de ti. Suzuki se dejó caer sobre la mesa otra vez y Keno lo montó una vez más. Bueno, creo que dijo algo acerca de un nido de demonios realmente poderosos que aparecieron. ¿Un nido? ¿De poderosos demonios? ¿Cómo se llamaba? La gran tumba subterránea de Nazarik. ¿Eh? Ese nombre sonaba un tanto familiar.